Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a reparar un motor de un ventilador diferente a lo que estábamos viendo últimamente en el canal. En este caso, este tiene dos problemas, pero digamos uno es el que más grave, digamos. El primero sería, vamos a tener que cambiar un rodamiento que hace ruido, que ya cuando lo desarmemos vamos a ver cuál es el que está dañado. Acuérdense que tenemos dos, tenemos uno acá y uno acá. Y lo otro que ya detecté, pero ahora lo voy a mostrar, es que hay una bobina. Acuérdense que tenemos la de arranque y la de trabajo. Hay una que está dañada, no sé cuál es. Ahora cuando desarmemos vamos a ver. Pero en este caso tenemos varios cables en esta parte. Tenemos que detectar que los cables finos son los que van a la bobina. Y los cables gruesos, bueno, directamente vienen, digamos, de la entrada. Acá tenemos para iluminación y fase y neutro. Que eso vienen acá, salen acá para después en esta parte conectar lo que sería el capacitor. Pero lo que nosotros tenemos que saber es acá en esta parte cuál es la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Lo primero que tenemos que saber nosotros es si están bien. Para eso yo siempre utilizo lo que es nuestro probador. Lo único que tenemos que hacer es poner una pincita en un cable y con el otro lado ver si tenemos continuidad. Con este no tenemos nada. A ver, vamos a hacer la misma prueba. Acá con el rojo no tenemos nada, con el gris tampoco y con el blanco tampoco. Así que sabemos que el marrón no concuerda con nada. Entonces quiere decir que ya tenemos algún problema, donde quiere decir que una de las bobinas está quemada o está dañada. Vamos a poner el rojo, tocamos con el blanco, no hace nada, tocamos con el gris, no hace nada. Entonces quiere decir que estos dos pueden ser de una bobina, puede ser. Tendríamos que ver si entre el blanco y el gris prende algo. Tocamos y tocamos. Y ahí, como pueden ver, esta bobina funciona. Así que estos dos, el blanco y el gris, sabemos que es una bobina. Lo que no sabemos si es la de arranque o la de trabajo. Para eso tendríamos que medirla, pero no tenemos la otra. Así que sí o sí vamos a tener que desarmar y revisar cómo está el bobinado. Ahora ya hemos sacado una de las tapas. A simple vista podemos ver que el bobinado de este lado se lo ve muy bien, está impecable. Así que sí o sí vamos a tener que sacar de este lado, vamos a tener que sacar el núcleo para revisar las conexiones de estos cables finos. Así que vamos a hacer eso y vamos a ver cómo nos encontramos. Bueno, ahí ya tenemos lo que sería el bobinado afuera. Podemos detectar los 4 cables que son los que salen acá. Y como le dije al principio, vamos a tener que medir para saber cuál es la bobina de arranque y la de trabajo. O también detectar, digamos, cuál es la que está cortada. Porque acá se puede ver que no están igual los colores porque están despintados. Pero para eso vamos a medir un ratito. Vamos a tener lo que sería nuestro tester. Vamos a dejar ahí y vamos a probar. Dejamos acá, vamos a probar con este, no tenemos nada. Con este, ahí sí, ahí tenemos una medición. Con esta no tenemos nada. Así que si probamos con esta y esta, tampoco. Y con esta y esta, tampoco. Así que sería esta y esta. Es un bobinado. Y esta tendría que ser el otro. Esta es la que nos están dando. Pero no sé si alcanzan a ver que en esta parte está muy oscuro. Ahí vamos a hacer un acercamiento para que vean bien. Ahí se puede ver mejor. En esa parte se ve muy oscuro. Lo que tendríamos que hacer es probar a ver si no está quemado el cable en esa parte, porque ahí podemos ver que el cable está bien. No sé si se alcanza a ver, pero en esa parte ahí está, miren,
acá salió, el cable está acá, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está el pelito. Vamos a limpiar bien esta parte y vamos a probar si el cable que viene acá tenemos continuidad con este. Si es así, nuestro bobinado quiere decir que está en buenas condiciones, digamos. Así que nosotros lo único que tendríamos que hacer es unir esto con eso y ya estaría funcionando. Bueno amigos, ahí ya estañé esta parte, esta bobina, así que este cable, perdón. Así que lo que vamos a tener que hacer es tocar ahí con el rojo. Y ahí pueden ver que ya tenemos continuidad 253. Así que ahí tendríamos una bobina y la otra bobina sería estos dos. A ver, estos dos que son 201 aproximadamente. A ver, sí, 201. Así que tendríamos 253 y 201. Así que ahí ya tenemos las dos bobinas que necesitamos, la de trabajo y la de arranque. Lo que vamos a hacer ahora es unir esto con el que se cortó, digamos con este cable, y ahí ya tendríamos armado. Lo único que nos quedaría es cambiar los rodamientos y armar todo. A lo último vamos a conectar lo que sería el capacitor. Le voy a mostrar bien detectando lo que sería la bobina de arranque y la de trabajo. Bueno, después de reparar el bobinado, ya saqué lo que sería el rodamiento. Este es un rodamiento, un 6202. Acá tengo lo que sería el repuesto. Vamos a colocarle este y vamos a armar. Bueno, ahí ya lo tenemos armado. Ya tenemos como dijimos, los cables gruesos son para la alimentación. Y tenemos las dos bobinas, acuérdense como habíamos sacado. Lo que nosotros ahora tenemos que sacar es, digamos, detectar, digamos, cuánto mide una, cuánto mide la otra y cómo conectar nuestro capacitor. Yo tengo un capacitor acá usado, que ahora vamos a hacer la prueba, pero para eso vamos a tener que poner en escala de continuidad. Vamos a medir una, vamos a dejar por acá. A ver, esta tenemos 254 y esta a ver, tenemos 202. Así que la que mayor resistencia tiene, digamos, la mayor, digamos, resistencia va a ser la de arranque. Esta de arranque, esta que tiene menor, va a ser la de trabajo. Acuérdense que el bobinado, el alambre más finito, ese va a ser la de arranque. Y el poquito, no hay mucha diferencia, pero es un poquito más gruesa la de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que unir una punta con el otro extremo de las bobinas. Entonces lo que vamos a hacer es así. Vamos a unir así. Entonces acá tendríamos, entre los dos extremos, tendríamos que conectar el capacitor. Y después en una de las puntas vamos a tener que ver para qué lado gira. Vamos a conectar ya sea la fase o el neutro. Y en el otro extremo, digamos el que está acá, vamos a conectar la fase o el neutro. Digamos de los dos lados yo casi siempre conecto lo que sería fase acá. Pero tranquilamente pueden conectar el neutro, le va a funcionar igual. Así que vamos a conectar como dijimos. Esto iría acá. Esperen, ahí está. Prendí la otra luz que me faltaba. Y esta sería la otro lado. Conectamos ahí. Y ahí ya tendríamos. Por eso les decía. Ahora, a la hora de conectar, vamos a tener que conectar o en esta punta con esta o en esta punta con esta, todo dependiendo del lado que nosotros necesitamos girar. Entonces vamos a hacer una prueba sin utilizar esto. Vamos a conectar unas pinzas cocodrilo en esta parte para ver si el motor gira. Bueno, ahí ya tenemos conectado. Vamos a hacer un pequeño giro para ver para qué lado gira. Ya le digo, este es un motor diferente, no como los otros que podríamos conectarlo desde arriba. Este va a la conexión del capacitor todo de abajo, porque esta sería la parte de abajo.
Así que vamos a conectar provisorio. Ahí conecté lo que sería en un lado del capacitor y en el extremo del medio. Así que vamos a hacer un pequeño giro. Bien, como pueden ver, ahí está girando al contrario de las agujas del reloj. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es desconectar este y conectarlo en este lado, así que gire para este lado. Ahí vamos a probar de vuelta. Pueden ver, ahí está trancado porque está fregando únicamente por lo que sería la pinza, pero como pueden ver, solucionamos el problema del bobinado y también le cambiamos lo que sería el rodamiento. Así que eso sería todo el video. Cualquier cosa, si todavía tienen dudas, yo le voy a dejar acá en esta parte una lista de reproducción de todos los videos de reparación de ventiladores, del otro estilo de ventilador, digamos el más usado acá en Argentina, pero se lo dejo todo ahí para que vean. También le dejo el video de cómo conectar el capacitor, si por ahí no entendieron bien acá, se lo dejo también ahí. Así que bueno, si tienen alguna duda, como le dije, escriban ahí y vamos a estar para solucionarle. Bueno, nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.